Y como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí está con nosotros Ramón Alberto Garza. Ramón Alberto, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Qué buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Saludamos al doctor Salvador Borrego, que sigue en recuperación. Vamos a platicar el día de hoy, Ramón Alberto, ¿qué te parece? Tema 1, pues el juicio político, lo que el día de hoy, de nueva cuenta, se analiza en el Congreso del Estado, juicio político contra el gobernador, que de hecho son varios juicios políticos, ¿no?, que están ahí en curso, y al mismo tiempo, pues el no diálogo, es decir, del diálogo que se había dado en semanas anteriores, pues ya pasaron 3 semanas y no se ha vuelto a reunir el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, porque viene un tema muy importante que es el tema presupuesto, que eso nos llevará al siguiente tema, que es el tema del transporte público. Pero mientras tanto, pues entrampados ahí en el Congreso, hoy estuvieron ahí un tanto acaloradas las sesiones. ¿Qué vimos hoy, Gregorio, en el Congreso? Vimos 2 facciones completas, la prianista yendo adelante con el juicio político, como se demandó desde los tribunales electorales, que hoy incluso se suma un 16º ilícito aplicado a Samuel García. Y del lado de los emesistas, Sandra Pámanes y compañía, pues defendiendo obviamente al gobernador. Está muy claro por lo que Lorena de la Garza estableció como la jefa de ese bloque prianista, que esto va porque no es un asunto de estar negociando o no con la ley. Tiene que agotarse el recurso, llegue o no llegue al asunto del juicio político. Pero tenemos un elemento muy importante, Gregorio, que es en dónde está parado ahorita todo esto. En un juego curioso, políticamente hablando, en donde Morena ya abiertamente, incluso trae una división interna, sí, porque se está exigiendo que voten en favor de Samuel. Claro. No, y ni siquiera que escuche nada. Que se requieren 28 de 42 votos. 28 de 42. El PRIAN requiere de Morena. A ver, PRIAN tiene el PRIAN tiene 21 votos y necesita que 7 legisladores de Morena o del PT o del Verde, de los satélites, se vengan a este lado para poder ir al juicio. Ya hubo una línea, por eso se dividió Morena, porque alguien dice, desde la Presidencia de la República, desde el Palacio Nacional, dijeron, no hay interés de que se mueva a Samuel García. ¿Sí? Y hay otra línea que dice, no es cierto. Ahí, la línea es que no hay línea, obren a como sea. Dicho de una forma o de otra, la propuesta del juicio avanza. No quiere decir que vaya a haber juicio, falta que se vote y que se consiga esa mayoría. Sin embargo, es parte de lo que tú ahorita dijiste, de este jaloneo, y en donde en la parte, insisto, como lo dijimos la semana pasada, en la parte del tesorero, Carlos Garza, sigue avanzando esto a buscar qué tipo de acuerdos se pueden hacer en el terreno del presupuesto, que ya urge, porque esto ya está más que desbordado. En la parte política es donde está, no atorado, atoradísimo, porque Javier Navarro, el secretario de Gobierno, sigue sin dar un color, ni siquiera naranja. No se ha parecido. Entonces, digo, finalmente no ha habido avance importante. No se ha prestado el secretario de Gobierno a ser un buen interlocutor como sí ha sido Carlos Garza. En negociación, que finalmente es lo que se necesita. Claro, ¿no? Buena voluntad de las dos partes, ojo, Pero mientras tanto, Lorena de la Garza, líder de la fracción mayoritaria ahorita en el Congreso, ¿qué es lo que ha dicho? No de ahorita, desde antes de que empezaran a negociar. A ver, en la negociación no va de por medio el juicio, lo del juicio político como mecanismo de negociación. Se va a seguir el procedimiento, se va a votar y si no alcanzan la mayoría, la pregunta de fondo es ¿a cambio de qué Morena le está dando a Samuel ese apoyo? Para que no se haga esa mayoría y no se vaya al juicio político. ¿Habría negociación gobierno estatal con gobierno federal, gobernador con presidenta? Pues lo veré. A ver, yo lo que sí estoy seguro es que hubo negociación con el que se fue, con el que hoy está en Palenque. ¿Sí? Ese es un hecho. La presidenta, yo sé que no trae mucha química con el gobernador y sin embargo ya hemos visto que de Palenque salen muchas instrucciones para que las cosas sean no como la presidenta quiera, sino como el expresidente lo desea. Que ahorita lo veremos en el siguiente bloque con lo que pasó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma piedra, como bien lo decíamos. Mientras tanto, a ver, presupuesto. Entonces, ya se supone, pues ya estamos de acuerdo para las 12, ahora sí tiene que resultar. A ver, Gregorio. Y falta primero el presupuesto federal, porque el presupuesto federal también se comienzan a entrelazar las partidas que podrían llegar a Nuevo León y que resolverían una parte, ¿no? Hoy leímos todos con asombro la entrevista que dio el secretario de Movilidad
¿sí? Hernán Villarreal. En donde admite públicamente, primer paso, esto es como Alcohólicos Anónimos. El primer paso de un alcohólico, ¿cuál es? Admitir que es alcohólico. Ya Hernán Villarreal dijo abiertamente, a ver, nos falló todo lo que hicimos en estos 3 años en el proyecto de movilidad. Ni estamos teniendo el dinero para enfrentar los camiones, ni estamos en el asunto para poder hacer refacciones y demás. Sí. Los transportistas están inquietos y debemos 1,450 millones de pesos de kilómetros no pagados a los transportistas nuevo nuevos esquema. Y también a los viejos. Que ahora hablaba de una cifra estratosférica de un subsidio de 2.750 millones de pesos para poder resolver la problemática. Traer los siguientes 2,000 camiones. Para los 2,000 camiones y para poderlos operar. Mi pregunta aquí de fondo es, si esta mea culpa tan honesta que hace el secretario Hernán Villarreal es así, la pregunta es, ¿por qué sigue así movilidad? ¿Por qué no hay renuncias de nadie? Nadie paga platos rotos después de 3 años. Yo admitiría una entrevista así, si estuviera yo apenas ingresando y diciendo lo que se hizo antes fue el problema. Que ya venía una herencia. No, señor. Pero... A ver, lo hemos dicho, aquí lo dijimos semana pasada, pero hay que repetir una cosa muy importante, sobre todo para el sector privado. A mí me parece completamente injusto que el sector empresarial y las cámaras vayan contra el famoso tarifazo, porque es darse un disparo en el pie. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, que le digan a cualquier empresario de cualquier producto que venda que no aumente su precio por 11 años, a ver si pueden vender acero, salchichas, refrescos, lo que sea. No se puede, No Gregorio. se puede sostener. Ni siquiera la mínima inflación. Bueno, ¿por qué quieren que se haga la justicia en los bueyes o en el transporte de los compadres? Es ingrato pedir que eso se mantenga congelado. Es demagógico. Son empresarios populistas. No se vale que hagan eso. Pero si no es la tarifa, tendría que ser el subsidio del que bien hablaba el secretario de Movilidad. Y el subsidio que lo podían dar 2 partes, ¿eh? Como dijo Hernán Villarreal en su entrevista, lo podría dar el Estado. Y yo pregunto, ¿por qué los empresarios en sus corporaciones no hacen un censo de cuántos de sus trabajadores utilizan transporte urbano público y les dan 6 pesos diarios más de sueldo para que sean 2 de 3 pesos cada uno, para brincar de 12 a 15 pesos y todos contentos, que cada quien ponga un poco? A mí me llama la atención cómo hay gobiernos municipales que le están entrando al quite. Ahí está Podaca, ahí está Monterrey, ahí está San Nicolás y Santa Catarina. Así es. ¿No? Bueno, así Monterrey es. Todavía no, pero ya anunciaron que Escobedo. sí. Y Escobedo también, aportando unidades para trasladar a la gente, en mayor o menor medida. Pero esto no está coordinado. Una cosa es que lo hagan intramunicipal dentro del municipio, otra cosa es que lo hagan intermunicipal. Creo que Santa Catarina sí manda a los muchachos a la universidad, van y regresan. Claro. Pero el punto es, ¿de qué manera, si son, no sé, decenas de unidades adicionales, cómo esas se pueden, todo jala, todo suma? Todo suma. O sea, ¿cómo podrían coordinarse mientras, es un plan emergente que el propio secretario decía? Lo más lamentable es que se tengan que improvisar medidas. Estas medidas que son muy buenas. Yo aplaudo a los alcaldes que están haciendo esas medidas. Sin embargo, no es su chamba. Van a distraer recursos básicos para tapar los baches, para los parques, para el alumbrado, etcétera, en un área que no les corresponde. Entonces, aquí la cuestión es muy simple. O se presenta un plan integral real de movilidad, o que se cambie movilidad y vengan nuevos, porque esto no está funcionando. Y yo creo que, cuidado, no vaya a ser que haya un efecto político, que se esté tratando de usar esto de movilidad, que falta dinero para acelerar el presupuesto de parte de la oposición, y como diciendo, las largas colas que estamos viendo ahí del transporte no es problema del gobierno, es que no tenemos dinero para poder mover los camiones que queremos, etcétera. Gregorio, teníamos 5,800 a 6,000 camiones en la época de Rodrigo Medina, el primer año del Bronco. Hoy tenemos la mitad. Y si le seguimos como estamos, en un año más va a ser la mitad de esa mitad. Y esas colas van a ser muchas más. Criminalmente, no de media hora y 1 hora, sino de 2, 3 horas, la espera, falta el traslado. Claro, y algunas gentes que sí pudieran comprar carro y que entonces esto terminaría colapsando todavía más. Es lo que va a venir, inevitablemente. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos porque también están los temas nacionales y esta advertencia que hizo hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, nombramientos que llaman la atención allá en los Estados Unidos. Y bueno, ya decíamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que mantienen el cargo allá. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Regresamos.